sangre, miedo y venganza. Espera, no puedes hacer esto, no puedes matarme. La voz de Furuta se quebraba con cada palabra. Intentó mantener la compostura, como si aún tuviera algo de control sobre la situación, pero el temblor en su cuerpo lo delataba. Su respiración era errática, entrecortada, mientras la sangre goteaba lentamente de las múltiples heridas que cubrían su cuerpo. La piel de su rostro estaba amoratada, sus labios partidos, y su camisa blanca, ahora empapada en rojo, se pegaba a su torso con cada movimiento que hacía. Apenas podía mantenerse erguido en la silla en la que estaba atado. El dolor era insoportable. Cada herida en su cuerpo era un recordatorio de la brutalidad con la que había sido tratado. Su brazo izquierdo estaba dislocado, sus muñecas atadas a la silla con fuerza suficiente para que la circulación se sintiera cortada. Sus piernas, aunque no rotas, tenían cortes profundos que apenas le permitían moverse sin que el dolor lo hiciera gemir. Pero el peor tormento no era físico. Era el ambiente. El lugar donde se encontraba era una habitación oscura, fría, sin ventanas. Solo una tenue luz colgaba del techo, iluminando con un resplandor parpadeante la escena. Pero lo que realmente lo hacía estremecer no era el lugar en sí, sino el significado de aquel sitio. Era el mismo sitio donde su organización había interrogado y torturado a Eto Yoshimura antes de matarla. Y ahora, el destino le jugaba una cruel broma. Frente a él, de pie al otro lado de un espejo de interrogatorio, estaba su captor. Un joven de 18 años, con cabello verde oscuro y corto, lo observaba en completo silencio. Su piel pálida le daba un aire casi fantasmal, como si no perteneciera a este mundo. Su físico era delgado, pero no débil. Cada músculo de su cuerpo estaba marcado por el entrenamiento y la genética que lo hacía superior a cualquier humano común. Pero lo más aterrador de él no era su físico. Eran sus ojos. Un par de ojos verdes, herencia de su padre, pero con la intensidad y la frialdad de su madre. El hijo de Eto Yoshimura. El heredero de la sangre del búho de un ojo. La prueba viviente de que Furuta y su clan habían cometido un error fatal al creer que la línea de Yoshimura había terminado. El joven sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era una sonrisa burlona, cruel, que parecía gozar con el miedo de Furuta. Se acercó lentamente hasta la silla que estaba frente a él y se sentó con una calma perturbadora. Apoyó un codo sobre el brazo del asiento y dejó caer su rostro sobre su mano, inclinando la cabeza levemente mientras su sonrisa se ensanchaba. Así que dime, ¿por qué no debería matarte? Furuta no respondió. No podía. Sus labios temblaron, pero las palabras se negaron a salir. Por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en una posición donde su lengua afilada no podía salvarlo. Intentó convencerse a sí mismo de que podía pensar en una salida, de que aún podía negociar, pero cuando vio la mirada de aquel chico, lo supo. No había escape. El joven inclinó un poco más la cabeza, observándolo con la curiosidad de un depredador estudiando a su presa. Lo sabía. Su tono era burlón, pero había algo más en él. Desprecio. Rabia contenida. Un rencor tan profundo que ni siquiera necesitaba ser expresado en palabras. Pero no te preocupes, continuó, su voz grave resonando en la habitación. Esto no es venganza, o al menos, no de la manera en la que tú piensas. Se puso de pie con lentitud, estirando su cuello mientras dejaba escapar un leve suspiro. Siempre me ha resultado curioso, murmuró mientras comenzaba a caminar en círculos alrededor de la mesa. La gente como tú puede reírse cuando mata a alguien, cuando tortura a una madre frente a su hijo, pero cuando llega su turno de sufrir, de repente ya no les parece tan gracioso, ¿verdad? Se detuvo de golpe y sus ojos se afilaron, clavándose en Furuta como dagas. Pero tranquilo, su voz bajó a un susurro cargado de veneno. No planeo hacer que mueras tan rápido. El cuerpo de Furuta se tensó de inmediato. Su instinto de supervivencia lo hizo reaccionar de golpe. Tenía que escapar. Sin pensarlo, se levantó de golpe de su silla y echó a correr hacia la puerta. Pero no llegó muy lejos. De repente, la habitación se llenó de un sonido macabro. Crack. Crack. Como si cientos de huesos se rompieran al mismo tiempo. Algo emergió del cuerpo del joven. Un Kagune de color rojizo oscuro salió disparado de su espalda, retorciéndose en el aire como serpientes hambrientas. Pero no era un Kagune cualquiera. Era el Kagune de su madre. O, al menos, una versión aún más refinada y aterradora. Los tentáculos se alzaron en el aire y, en un instante, atravesaron el espejo que separaba a ambos, rompiéndolo en 1000 pedazos. Los vidrios volaron por la habitación, reflejando el brillo de la única luz que pendía del techo.
Antes de que Furuta pudiera siquiera gritar, las garras del Kagune lo atraparon en el aire. Uno de los tentáculos lo sostuvo por la cintura, levantándolo con facilidad. Otro se enroscó en su cuello, apretando lentamente, disfrutando el proceso. Furuta forcejeó con todas sus fuerzas, sus piernas patalearon en el aire, pero era inútil. ¿Te duele?, preguntó el joven con una sonrisa siniestra. Furuta intentó gritar, pero el Kagune apretó más su garganta. Bien, susurró, acercando su rostro al de él. Así al menos entenderás, solo por un segundo, cómo se sintió mi madre antes de morir. Los tentáculos se cerraron con más fuerza. Furuta sintió como sus costillas se comprimían. Sus pulmones ardían. Su visión comenzó a oscurecerse. Y entonces, crack. Un sonido seco resonó en la habitación. Su cuerpo se estremeció una última vez antes de quedar completamente inerte. El joven soltó el cadáver sin ninguna expresión en su rostro. El cuerpo de Furuta cayó al suelo como un muñeco de trapo, su cabeza ladeada en un ángulo antinatural. Silencio. El aire olía a sangre, a muerte. El joven se quedó observando el cuerpo durante unos segundos antes de levantar la mirada hacia el espejo roto. Su reflejo le devolvió la mirada. Su rostro no mostraba culpa ni remordimiento. Solo una extraña satisfacción. Finalmente, la deuda estaba saldada. Se giró y caminó hacia la salida sin prisa, dejando atrás el cuerpo de Furuta y el cuarto cubierto de sangre. Había cumplido su venganza. Pero en su interior, una pregunta aún persistía. ¿Y ahora qué? Fin.